Muy bien, continuemos entonces. La gran revisión del texto ahora. Nos vamos a esta parte de la gran revisión del texto. La moderna crítica textual del Nuevo Testamento comienza con Griebach. Este hombre, un crítico textual, estableció los manuscritos en tres grupos: el occidental, el alejandrino y el constantinopolitano. Con respecto al grupo de textos occidental, tiene las siguientes características. Es muy antiguo, es uno de ellos, muy antiguo. Pero la característica es que está corrompido. Otro es alejandrino. El alejandrino corregía al anterior. Y un tercero, constantinopolitano, el reproducido por la mayoría de los manuscritos conservados. Después viene otro autor, después de Griebach, viene Lachmann. Fue el pionero en romper con la tradición que consideraba como el mejor texto del Textus Receptus. Westcott y Hart dijeron que una lectura atestiguada por muchos manuscritos puede proceder de uno solo muy corrompido. A Westcott y Hort. Y que una lectura atestiguada por muchos manuscritos puede proceder de uno solo muy corrompido. Por tanto, la gran cantidad de manuscritos del Textus Receptus no es concluyente para considerarlo mejor. Ellos distinguieron cuatro tipos de textos. Uno de estos textos es el ciro-bizantino, occidental, alejandrino y el neutral. El grupo de textos alejandrinos, ¿de dónde procede? Procede de Alejandría, floreciente del siglo II. Este texto alejandrino se caracteriza por ser breve y también por ser austero. Breve y austero. No ha sufrido este texto alejandrino, no ha sufrido reelaboraciones gramaticales y estilísticas. Observe, aquí la hermana Priscila había hecho una pregunta anteriormente: ¿por qué el alejandrino era mejor que los otros textos? La razón es que el alejandrino es breve y es austero. No ha sufrido reelaboraciones gramaticales y estilísticas. Es decir, no hay ninguna mano que corrija las oraciones gramaticales, ni corrija el estilo para mejorarlo. Lo ha dejado tal cual como está. A este grupo pertenecen los grandes códex sinaíticos y el Vaticano, así como los papiros P45, P66, P75, y citas de Clemente de Alejandría y parte de las de Orígenes. Se considera el mejor texto y más fidedigno. Esa es la razón de que sea mejor este texto, o se considera mejor el alejandrino que otros textos. El occidental. ¿Cuál es la otra característica del occidental? Es parafrástico. Esa es la característica de este grupo de textos occidental, parafrástico. Es una lectura libre, parafraseada, no textual, literal, palabra por palabra, como están los originales, sino que lo han reelaborado. Está atestiguado en los padres latinos hasta el año 400, en los manuscritos grecolatinos de Besa y Claromontano, y en la versión Vetus Latina. Hay quien considera que ese es el texto más antiguo, y siendo las demás formas textuales reelaboración del mismo. También está el otro grupo de textos que es el bizantino o el koiné. Las características del bizantino o el koiné son las tendencias de un texto más amplio, es decir, se amplía la cantidad de texto, las lecturas dobles, la corrección estilística, las glosas explicativas, la actualización del léxico, etc. El objetivo del texto bizantino o el texto koiné es conseguir un texto fluido y elegante. Es el más atestiguado de los manuscritos minúsculos. Observe, minúsculos.
¿Los minúsculos o los cursivos de qué época proceden? ¿O de qué época son? Porque Siglo IX. es siglo IX después del Señor Jesucristo. Y tras las ediciones de Erasmo y Robert Estienne, pasó a ser el Textus Receptus de las iglesias cristianas. El Textus Receptus entonces proviene del texto bizantino, el texto koiné. Westcott o Hart, en el año 1981 en Inglaterra aparecía la edición de Westcott y Hart, que estaba basado en los manuscritos más antiguos y mejores testigos del texto, y se apoyaban en una opinión crítica del texto bien descrita. Ya. Trabajamos entonces con los codes antiguos, manuscritos antiguos de la Biblia, que son 100 años más antiguos de lo que los manuscritos más antiguos que se tenía hasta esa época. Y ahora vamos a ver y vamos a trabajar con los papiros. Con eso vamos a trabajar ahora, con los papiros. Ya está. Vamos inmediatamente entonces aquí. Aquí estamos. Muy bien. Los papiros del Nuevo Testamento. Todo esto sirve para la reconstrucción del Nuevo Testamento, para determinar y fijar la lectura original. Anteriormente vimos, analizamos los códex, los manuscritos, códex del siglo IV, del siglo V, y ahora los papiros que se remontan a mucho más atrás, mucho más cercano a los originales. ¿Cuáles son la importancia de los hallazgos de los papiros? Los papiros procedentes del siglo III, mire, como nos hemos acercado, son mucho más antiguos que los códex, porque estos son del siglo III. Mostraron que los cristianos egipcios de aquella época poseían el mismo texto que nosotros encontramos en los grandes códices de los siglos IV y V. Entonces no ha sufrido modificación los códices del siglo IV y V con lo que se tenía en el siglo III. La crítica indicaba que los líderes eclesiásticos en los días de Constantino el Grande habían introducido cambios drásticos en el Nuevo Testamento. Quizá esa crítica todavía existe. Los incrédulos o los críticos de la Biblia lo emplean, ¿eh? Para justificar, indicar o sembrar sospecha y dudas sobre nuestro Nuevo Testamento, indicando que Constantino, cuando oficializó el cristianismo como la religión del Imperio Romano, introdujo modificaciones y alteró el Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento nos llegó a nosotros hoy día. Y los códex del siglo IV y V son modificaciones y alteraciones producidas por Constantino. Bueno, los papiros indican lo contrario. Los papiros dicen que lo que existía en el siglo segundo, siglo tercero, es lo mismo que aparece en los códex. Eso es lo importante de los papiros. Mostró también los papiros que el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento no fue como se pensaba el idioma del Espíritu Santo, más bien fue el idioma koiné, el idioma que hablaba la gente común y corriente de aquella época. ¿Cuáles son los grandes papiros? Son pequeñas porciones, la estamos viendo ahí. P45, P46, P47. ¿Qué significa P? Papiro. El papiro 45 es un cuarto de una copia de los 4 evangelios y hechos, primera mitad del siglo III. Había sido conservado. El papiro 46 contenía todas las cartas de Pablo, principios del siglo III. El manuscrito 47, manuscrito con una tercera parte del libro de Apocalipsis, y comienzo del siglo III. La importancia de estos 3 papiros. Además de las cartas universal y pastoral, estaban representados todos los libros nuevos testamentarios. La antigüedad de los nuestros testigos del texto de toda la Biblia griega había sido reducida del siglo IV, del Códex Sinaítico Vaticano, a comienzo del siglo II. Esa es la importancia de los papiros. Recuerde, el Textus Receptus se basa en documentos, en manuscritos griegos que son unciales del año 1000 después de Cristo. Cuando se encuentra el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, cuando se encuentra el siglo XIX
1800. Codex Sinaítico, Vaticano, Efraín y los otros, se redujo la cantidad de tiempo al siglo IV, siglo V. Pero gracias al descubrimiento de los papiros, se redujo más al tiempo todavía de los originales, al, al siglo segundo de antigüedad. Nos vamos a encontrar con papiro entonces del año 125, después del Señor Jesucristo. Algunos años, 25 años nada más, de los escritos originales de Juan. 25 años de diferencia entre uno y otro. La antigüedad de nuestros manuscritos se remonta entonces. Hay un papiro, bueno, estos hallazgos de Chester y Betty, los papiros de Chester y Betty. Se trata de 11 porciones de códice de papiros fechados entre la primera parte y la segunda mitad del siglo III. Estamos hablando del año 250 después de Cristo. Contiene la mayor parte del Nuevo Testamento, incluyendo la Epístola a los Hebreos y el libro de Apocalipsis. ¿En qué año se encontró estos papiros de Chester y Betty? Se encontraron en el año 1930. Recién en esa época, siglo pasado, 1930. Antes de esa época, estos papiros no habían sido hallados. El grupo original de papiros Betty consiste de 11 manuscritos, aunque a un principio se pensó que eran 12. 8 de estos manuscritos contienen parte del Antiguo Testamento en griego, partes considerables de Génesis, Números, Deuteronomio y parte de los otros libros, incluyendo Esther, Ezequiel, Daniel. 3 manuscritos en el grupo son del Nuevo Testamento. Este es estos son los papiros entonces 45, 46, papiro 47. Con respecto a este papiro, lo voy a mencionar para indicar que hay un debate de una cueva de Qumran. Se encontraron manuscritos correspondientes también al Nuevo Testamento. Pero lo dejo como signo de interrogación porque no hay seguridad de que corresponda al original. No hay seguridad. Pero si se llegara a descubrir que corresponde a una porción del Evangelio de Juan, entonces los estudios de los sinópticos tendrían que sufrir una importante modificación en cuanto a la antigüedad de este escrito. Se clasifica como 7Q5, es la manera como se codifica uno de los restos de papiro bajo el número 5 de la séptima cueva de Qumran. Fue uno de los múltiples restos de papiro descubiertos en el año 1947-1955. El papiro está escrito en griego, por un solo lado en tinta negra y es de color castaño grisáceo. Su tamaño es de una estampilla con una dimensión de 3,9 centímetros de altura con máximo de 2,7 centímetros de anchura. El papiro fue clasificado. Los primeros se clasificaron en material encontrado en Qumran como de difícil interpretación. Esa fue la clasificación. No se sabe qué es lo que quiere decir el papiro. Difícil interpretación. Entre los restantes 18 papiros de la cueva séptima, al no encontrar ninguna identificación posible ni dentro de la literatura del Antiguo Testamento ni dentro de la literatura clásica, es decir, no era del Antiguo Testamento ni del griego clásico. ¿De qué se trata este papiro entonces? La importancia del papiro de la cueva 7 se presentó a partir del año 1972, cuando el papirólogo español José O'Callaghan Martínez publicó unas conclusiones de sus propios estudios en los que aseguraba que 3 de los fragmentos de papiro de la cueva 7 podrían ser textos del Nuevo Testamento. Cuando él aseguró aquello, entonces se tomó interés otra vez para analizar este papiro. De las 3 propuestas de identificación neotestamentaria de Callaghan, la del papiro 7Q5 es la que generó el más álgido debate y la que trajo como consecuencia su aislamiento del mundo intelectual y bíblico por una década. 10 años estuvo marginado del mundo académico, o por sus colegas no lo consideraron como serio en cuanto a sus investigaciones, al ser tenido su análisis de papiro como absurdo por exégetas reconocidos. La reapertura del debate se dio después de que el destacado papirólogo alemán Carsten Thiede reivindicara que la identificación de O'Callaghan
no era absurda, sino que él realizó una metodología seria desde el punto de vista científico. Por lo tanto, se vuelve a mirar este papiro y a considerar las conclusiones de este papirólogo español. Aunque no se ha determinado de forma concluyente que este papiro trata de Marcos, capítulo 6, versos 52 al 53, tampoco ha habido una propuesta lo suficientemente contundente para desmentirlo, porque se dató a este papiro en el año 50 después de Cristo. Y si corresponde al Evangelio de Marcos, entonces el Evangelio de Marcos comenzó a escribirse entre el 40 y el 45. Si corresponde esta pequeña porción al Evangelio de Marcos, entonces el Evangelio de Marcos sería el primer escrito del Nuevo Testamento y sería más antiguo que el primer escrito más antiguo que se tiene hasta la fecha, que es Primera de Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo. Esa es la importancia de este papiro. En la actualidad se encuentra en el Museo de Israel, entre los demás documentos y material encontrados en la cueva del Mar Muerto. Entre el 40 al 45 podría ser. No, lo dejo como signo de interrogación nada más, pero lo menciono en la clase para indicar que hay ese pequeño fragmento, pero que si se llega a la conclusión de que corresponde efectivamente al Evangelio de Marcos, entonces sufre modificación los estudios de la Biblia, porque se supone que Marcos fue escrito entre el 60 y 70, como se sostiene actualmente. Pero si este corresponde a Marcos, entonces ya Marcos sería el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Y se tendría un dato más cercano al Jesús histórico. Ya, sigamos viendo los otros papiros entonces. Eso lo vamos a dejar entre paréntesis o con un signo de interrogación. El papiro de John Rylands contiene 5 versículos del capítulo 18 de Juan, el 31, 33, 37 y 38. Esos versículos del capítulo 18. Ahí también ustedes en la presentación, el primer papiro, esa porción deteriorada de papiro, es lo que ha llegado hasta la fecha. Es lo que se logró recuperar y lo que ha sobrevivido a través del tiempo. Pero es demasiado importante ese pedazo de papiro, porque ha sido datado o fechado el año 125 después de Cristo. Esa es la importancia de la fe evangélica, de la fe cristiana. Un papiro fechado el año 125 del Evangelio de Juan tiene mucho más valor que los 100 años de comentarios bíblicos que se han hecho hasta la fecha, dice Antonio Cruz. Es decir, la historia es la aliada de la iglesia y de la fe cristiana, porque lo que está escrito allí es lo mismo que nosotros encontramos en nuestros evangelios de hoy, del texto crítico, del texto recepto, es exactamente lo mismo. Es decir, del 125 hasta las traducciones modernas de la Biblia de hoy, no ha variado significativamente. No, es sustancialmente el mismo documento. Esa es la importancia de la antigüedad que tiene estos versículos bíblicos, o de este evangelio. Es decir, estamos cercanos al original en 25 años nada más, de lo más antiguo que se tiene. ¿Dónde se conserva este pequeño papiro? Esta pequeña fracción de papiro, diminuto y clase insignificante. Alguien que no sepa de qué se trata, le da lo mismo, lo puede botar a la basura. Pero, pero eso sería un crimen de la humanidad, un crimen de lesa humanidad. No sería imperdonable, oh Dios mío, ni siquiera imaginárselo. Se conserva en John Ryland Library de Manchester. Eso está en Inglaterra. También está en Inglaterra. Mire, los ingleses tienen todo el material bíblico, ¿eh? O gran materiales significativos e importantes. Muy bien, muy bien. Eso es este papiro. Con toda probabilidad se trata de una copia egipcia. Entre los años 90 y 100, el papiro Ryland demuestra que poco después de su redacción
el Evangelio de Juan ya circulaba entre las comunidades cristianas de Egipto. Según los críticos de la Biblia, el Evangelio de Juan fue escrito sobre el año 160-170 después de Cristo. Este papiro le demostró lo contrario. Los críticos de la Biblia siempre están cuestionando la fecha de la Biblia, dudando, sospechando de la Biblia, y dijeron, el Nuevo Testamento no fue escrito por Juan, el teólogo, o el apóstol, el discípulo amado de Jesucristo, sino que fue escrito por un discípulo mucho después. Bueno, este Evangelio, este pequeño papiro le demostró que el Evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo antes, porque fue fechado el año 125. Estamos hablando del año 100 o 90 después de Cristo. Fue escrito el Evangelio de Juan, y fue escrito precisamente por el apóstol Juan. Es decir, lo que está escrito ahí, en esa porción, es un testigo de un discípulo de alguien que estuvo con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así de importante es este pequeño papiro. También están el papiro Bodmer Papiri, está fechado del año 200 después de Cristo, el P75. ¿Qué significa P75? Papiro 75. Papiro 75, muy bien, excelente. Contenía parte de Lucas, contenía parte de Juan. El siglo VI, el siglo VII después de Cristo contiene los Hechos y las cartas universales. P72 contiene las cartas de Pedro y de Judas. Ahí contiene las cartas de Pedro y de Judas. Resumiendo, para la crítica bíblica encierra un gran valor los papiros, para la crítica bíblica. Los codes, los unciales, los minúsculos, la referencia de los padres de la iglesia. Para recuperar el texto original del Nuevo Testamento, las antiguas versiones de la Biblia, los leccionarios litúrgicos de la iglesia poseen un gran valor. Los que quieren restaurar, fijar, recuperar el texto original de las Sagradas Escrituras. Esto es la crítica textual. ¿Qué es lo que hacen los críticos textuales o la crítica bíblica? Trabaja ¿con qué trabaja? Con los papiros. ¿Con qué más? Con los códices. Y los códices hay unciales y cursivos. ¿Con qué más trabaja? Con las citas de los padres de la iglesia. Con las citas de los padres de la iglesia. Con las citas de los padres de la iglesia. ¿Se está viendo bien lo que estoy escribiendo, verdad? Ahora en la presentación, con el fondo blanco, o no sé, o estoy escribiendo sobre Sí. ok. ¿Con qué más trabajan? Con versiones antiguas de la Biblia. Versiones antiguas de la Biblia. Versiones antiguas, ya se entiende que son las versiones antiguas de la Biblia. Con los leccionarios. Leccionarios. Con todo eso trabaja, papiros, códices, unciales, cursivos, citas de los padres de la iglesia, versiones, leccionarios. Versiones antiguas de la Biblia. En total da como 6.600 y tantos material para la reconstrucción del Nuevo Testamento, con papiros. Se compara los papiros, se comparan los códices, los unciales, los cursivos, las citas de los padres de la iglesia, las versiones antiguas, los leccionarios, todo ese material. Todo ese material está aquí, en este Nuevo Testamento, que se conoce como el texto crítico del Nuevo Testamento, y este es aquí lo voy a leer, de Kurt Halland, uno de ellos, Barbara Allen, Kurt Halland, Joachim. Esto es el texto crítico del Nuevo Testamento, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Toda esa información está condensada aquí, en esta nueva edición crítico de la Biblia. Aparece en el aparato crítico abajo. Ese versículo bíblico, ¿cuál puede ser? Temblando y temeroso, dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice este pasaje, eso se encuentra en la Vulgata Latina. También le dice, de cualquier versículo bíblico, puede ser acá al azar, voy a leer un pasaje de Marco, dice,
Si entonces alguien le dice a ustedes, miren aquí está el Mesías, o miren allí está, no lo crean. Le dice, este material le dice al pie de página, ese versículo bíblico se encuentra en el papiro 72, 42, 74, 75, papiro Bomer y Papiri, en papiro John Roy en Ryland. También se encuentra en el Codex Sinaítico, Codex Vaticano, Codex Fraraimi, en los cursivos, en los nunciales. También se encuentra en la cita de los padres de la Iglesia, en Orígenes, en Clemente, en Tertuliano. La versión antigua de la Biblia también se encuentra en la versión copta, en la versión saírica, en la Vulgata latina, en la Vetus latina, en la siriaca, en la georgiana, en la de Etiopía, están los leccionarios. Toda esa información está aquí, en este texto crítico del Nuevo Testamento. Los traductores recurren a esto y comienzan a tomar la decisión si citarlo o no citarlo. O, perdón, traducir o no traducir. Eso es lo que hace la crítica bíblica, la crítica del Nuevo Testamento. Ya. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Sigamos. Consideraciones del crítico para reconstruir el texto. Ya. Ahora vamos a ver los criterios que establecieron los críticos textuales para tomar una decisión. ¿Qué texto? ¿Qué manuscrito? ¿O qué lectura es la fidedigna, es la auténtica y es la original de todo el material que tenemos nosotros para reconstruir el Nuevo Testamento? Ya vimos cuál es el material. Papiros, leccionarios, versiones y todo lo demás, códex. Todo eso se reúne, se pone sobre la mesa. Metafóricamente, porque son muchos estos y además están en todas partes. Pero se sopesa. Porque hay muchas variantes textuales. Y hay manuscritos que algunos tienen más versículos bíblicos, otros tienen menos versículos bíblicos. No son traducciones, no es la Nueva Versión Internacional, no es la Reina Valera. La Reina Valera son del siglo XVI, traducciones del siglo XVI. La Nueva Versión Internacional del siglo XX. No estamos hablando acerca de eso. Estamos hablando de papiro del año 125 después del Señor Jesucristo. Con code del siglo IV, siglo V, siglo IX, y así. Todo eso se compara. Y después se determina el crítico textual. Dice, ¿cuál es de todo este material la lectura correcta, la original, la más cercana, la más fidedigna? Estos son los criterios que ellos utilizaron. Dice lo siguiente: escoger los manuscritos en griego más prestigiosos. Eso es lo primero que ellos dicen. Los manuscritos griegos más prestigiosos. ¿Cuáles son los manuscritos griegos más prestigiosos? La Pechita. Alejandrito. La Pechita no es un manuscrito, ¿eh? La Pechita, ¿qué lo que era? ¿Qué lo que era la Pechita? Una versión. Una versión, muy bien, una versión. Es una traducción en la Pechita. No, acá se está hablando acerca no de versiones, no se habla de versiones, se habla de manuscritos en griego, los más prestigiosos. ¿Cuáles son? Alejandrino. Y tienen un nombre, los más prestigiosos. Códice. Son códices, ¿cuál? Occidental, ¿no? Vaticano y el Sinaítico. Por el siglo IV, siglo V. Ya, ahí está. Muy bien, eso es lo primero, ¿ah? Manuscrito, estamos hablando de manuscrito. No de clasificación o tipo de textos. Aquí estamos hilando fino, hermano, estamos hilando fino.
porque aquí con las palabras ya estamos empleando una palabra. Manuscrito, no son tipos de texto, no son traducciones bíblicas, no son papiros, son manuscritos más prestigiosos. Bueno, de los códices estamos hablando. Eso es lo primero. Es preferible la antigua lectura que la reciente. Eso es lo otro. Es preferible la antigua lectura que la reciente. Es decir, la lectura más antigua, obvio, porque la reciente ha sido modificada. La más antigua conserva la original. Ese es el otro criterio. Yo creo que usted está de acuerdo con ese criterio, ¿no? Los manuscritos más prestigiosos, la lectura es preferible la antigua a la reciente lectura. Estos criterios es sentido común. Todos están de acuerdo aquí en esto. Esas son las razones por las cuales se establecieron estos criterios. El otro criterio, mejor la lectura complicada que la sencilla. ¿Por qué creen ustedes que este criterio se debe seguir? Es mejor la lectura complicada que la sencilla. Porque la sencilla se hizo más rápido y se puede hacer más rápido, puede ser, o no con tanto cuidado. Muy bien. Y lo que hicieron los escribas fue corregir los errores gramaticales, estilísticos, lo tosco, quisieron hacerlo más elegante, quisieron pulir la expresión, mejorar las oraciones, la redacción. Eso lo hicieron los copistas. No cambiar la Biblia, no cambiar la Biblia, el sentido de la Biblia, no, sino corregir el estilo, mejorar el estilo. Eso es lo que hicieron ellos. Porque los escribas exhibían una tendencia a allanar las construcciones que a ellos les parecía difíciles. Resulta más probable que un copista haya facilitado una lectura difícil que no haya oscurecido una lectura fácil. Por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo. Aquí lo voy a escribir. El ejemplo de este criterio de la lectura más complicada que la más sencilla. A ver, en Juan capítulo 1, en el verso 18. En algunos manuscritos se lee Dios unigénito. Dios unigénito. En otra versión se lee, en otra lectura, Hijo unigénito. Hijo unigénito. Ya. El criterio dice acá, es mejor la lectura complicada que la más sencilla. ¿Cuál de las dos lecturas debería ser la original? De estas dos lecturas, de dos manuscritos que existen. Dios unigénito. Ah, muy bien, muy bien. Dios unigénito. ¿Alguien más, hermanos? Dios unigénito. ¿Por qué esa es la lectura más complicada, Dios unigénito? ¿Creen ustedes? Porque el texto dice de tal no. ¿Por qué razón será esa lectura, Dios unigénito, más complicada que Hijo unigénito? ¿Cuál será la razón? ¿Creen ustedes, mis hermanos, hermanas? Por la forma de entenderlo. ¿Ya? ¿En qué sentido se entiende uno y el otro? ¿En la Trinidad? Tampoco, no va por ahí. Porque es más fácil entender que decir hijo unigénito, que es como como un hijo único en su gen. Es Exacto. más fácil decir eso que decir Dios unigénito. Claro, porque Dios Creo que no Dios puede ser hijo. no. Exactamente. Claro, muy bien. Pero en la lectura más complicada es esa, Dios unigénito. Entonces acá el criterio dice, es mejor la lectura complicada que la más sencilla. ¿Por qué? Porque los escribas trataban de hacer la lectura mucho más sencilla, más entendible para los futuros copistas del Nuevo Testamento.
De acuerdo a ese criterio, entonces, se debe preferir la más complicada, porque siempre se trató de mejorar y hacer más entendible la Biblia en griego para los futuros copistas. Perfecto. Ya vimos ese ejemplo entonces, de un criterio, cómo trabaja el crítico textual. Y algo más. La primera lectura, hijo unigénito, perdón, Dios unigénito, se encuentra, está representada por el P66 y también por el P75. ¿Qué significa P66 y P75? Papiro Papiro 66, 66, Ya. papiro Esa, 76. esa lectura, Dios unigénito, es atestiguada y se encuentra en los papiros 66, papiro 75, es decir, lo más antiguo todavía. Excelente. Ahí vamos, vamos bien. Se va entendiendo cómo trabaja el crítico textual. El otro criterio, mejor la lectura corta que la lectura larga. ¿Por qué creen ustedes que este es mejor criterio que el otro para determinar la lectura original del Nuevo Testamento? Mejor la lectura corta que la larga. Porque no hay tanto como refinamiento, puede ser, ¿no? Muy Está como bien, más en su palabra original, ¿no? Puede ser así. exactamente. Sí, 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 porque los escribas, ¿qué es lo que hacían? Había una tendencia natural a añadir más que a sustraer. Cuando decimos añadir, no entienda usted que se le está añadiendo la palabra de Dios. Lo que ellos están haciendo simplemente es dar notas explicativas, explicando un versículo bíblico que si no estuviese esa explicación no se entendería. Por ejemplo, el pasaje de Juan. Había muchos que estaban en la fuente de Bethesda esperando el movimiento del agua. Había muchas personas que estaban esperando ahí. Porque se sabía que un ángel de tiempo en tiempo descendía y agitaba las aguas y el primero que llegaba se sanaba. Ya esa, la más antigua, eh, no dice eso. Hay una nota explicativa que explica qué estaban haciendo la gente ahí. Estaban esperando que descendiera un ángel y moviera las aguas. Eso no está en lo más antiguo. Eso es una nota explicativa que se interpuso después, pero para explicarla, no está alterando la palabra. Por eso la lectura corta es mejor que la larga. Por esa razón, porque la corta no hay nada explicando algún versículo bíblico. Se basa en la tendencia de los copitas entonces de la amplitud, como se demuestra por las explicaciones, las glosas y elementos aclaratorios que se van introduciendo en el texto. Ya le mencioné un ejemplo que es de Juan. Pero en Lucas, vamos a dar un otro ejemplo acá de Lucas. El de Juan era buen ejemplo, pero ahora voy a dar otro ejemplo. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 21. Ya, por favor, ¿alguien puede leer el capítulo 15, verso 21? Bueno, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy bien, solamente eso dice, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ya. Pero en algunos manuscritos, observe, en algunos manuscritos, el verso 21 dice, tenme como alguno de tus jornaleros. Usted leyó la Reina Valera, ¿verdad, hermano? ¿Quién leyó, hermano Jorge, parece? Sí, sí, la, Ya, la reina Valera. perfecto. Bueno, ni siquiera el Textus Receptus, ni siquiera el Textus Receptus que se caracteriza por las omisiones, por las añadiduras, por las corrupciones, y de la amplitud textual, ni siquiera la Reina Valera consideró que en algunos manuscritos está esta nota explicativa, tenme como alguno de tus jornaleros. Esa es una adición que, que se encuentra en el capítulo 15, verso 19, es decir, lo que está en el capítulo 15, verso 19,
se repite en algunos manuscritos en el 21. Es una adición también. Pero otros manuscritos no tienen esta frase. Hermano, Sí, hermana Bárbara. yo tengo aquí la que estaba leyendo antes, la nueva traducción viviente, ¿Mm? y aquí dice en el pie de página, eh, algunos manuscritos agregan, por favor, trátame como jornalero. Perfecto. Muy bien. Esa que es Como, la nueva traducción viviente. sí, claro, ahí no se repite lo del 19, pero en el pie de página agrega de que algunos manuscritos también dicen contrátame como jornalero. Exacto. Ahora ya está entendiendo cómo leer la versión actualizada de la Biblia, porque al pie de página le facilita variantes textuales o añadiduras o omisiones también. Se hace más fácil leer la versión actualizada de la Biblia cuando se ha tomado introducción a la Biblia. Sigamos avanzando. Quedó claro entonces la lectura corta es mejor que la lectura larga. Es preferible aquella lectura que da razón de las demás. El otro criterio. ¿Por qué? El principio vale para juzgar correcciones gramaticales y teológicas. Vamos a ver aquí. Mira, aquí hay bastante variantes textuales. Vamos a ver cuáles son estas variantes textuales. El ejemplo de la 5. Juan, vamos a leer Juan, capítulo 6, verso 1. ¿Quién puede leer Juan, capítulo 6, verso 1, por favor? Amén. Amén. Las damas primero. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ya, muy bien. Dice eso solamente, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. En algunos manuscritos se lee lo siguiente. Al otro lado del mar de Galilea de Tiberíades. En algunos manuscritos está así. Y de hecho, en los mejores manuscritos aparece así. Al otro lado del mar de Galilea de Tiberíades. En otros se omite Tiberíades. Dice en algunos manuscritos dice al otro lado del mar de Galilea. Y termina ahí. Observe lo que está ocurriendo. Hay otro manuscrito que dice al otro lado del mar de Galilea y de Tiberiades. Son varias lecturas de ese mismo pasaje bíblico, varios manuscritos. ¿Qué más? Vamos a seguir viendo aquí. U otras ediciones. Hay otra lectura que dice al otro lado del mar de Galilea a la parte de Tiberiades. Tenemos cuatro lecturas. Cuatro lecturas. Cuatro variantes. Estas son variantes textuales. Impresionante, ¿eh? Cuatro. ¿Cuál de todas esas lecturas corresponde a la original, mis hermanos? ¿Cuál de todas esas lecturas corresponde a la original? Al otro lado del mar de Galilea de Tiberiades. Otro manuscrito dice, al otro lado del mar de Galilea. Otro manuscrito, al otro lado del mar de Galilea y de Tiberiades. Otro, al otro lado del mar de Galilea, a la parte, mira que mal es a la parte de Tiberiades. Voy a arreglar aquí. El segundo, Parte de Tiberiades. Bueno, son varios, muchas lecturas. El segundo Muchas. o el texto más corto. Bueno, más corto. Aquí estamos, bueno, este lo mencionamos como ejemplo de es preferible aquella lectura que da razón de las demás. Bueno, es el ejemplo de acá. Ah, la 1 podría ser. sí, la 1. La única lectura que da razón de las demás es la tosca inicial. Porque hay un problema de tosquedad ahí. La tosca inicial. Porque dice al otro lado del mar de Galilea de Tiberiades.
el segundo omitió de Tiberíades. ¿Por qué cree que omitió? Al otro lado del mar de Galilea nada más. Porque Galilea y Tiberíades es lo mismo. Es como decir, a ver, bueno, en nosotros, es como subir para arriba, por ejemplo. Subir para arriba o bajar para abajo. No sé si eso es una redundancia, es una redundancia. Acá el autor dice, ¿Algún chileno estuvo ahí en la traducción? claro, bueno, estos son los escritos originales. El original escribió del mar de Galilea de Tiberíades. Es decir, es como subir para arriba o bajar para abajo. Está diciendo lo mismo porque el mar de Galilea es el mismo de Tiberíades. Muy, muy. Es tosca, no reflexionó, no pensó, lo escribió nada más. Tal cual como se lo en la mente, lo escribió. No estaba preocupado de temas estilísticos. Por lo tanto, la segunda lectura trata de eliminar la redundancia. Al otro lado del mar de Galilea, nada más dice. Y el otro dice al otro lado del mar de Galilea y de Tiberíades. Trata de corregir la redundancia igual. Y otro al otro lado del mar de Galilea, a la parte de Tiberíades. Ahí lo trata de explicar mucho más todavía. Trata de eliminar siempre la redundancia. De una parte del mar de Galilea y de Tiberíades. En este caso, la Reina Valera igual escribe como un poquitito, saca un poco la redundancia. Ah, muy bien, claro. Porque la Reina Valera 1960 está basada en el Textus Receptus. Y la Reina Valera, lo voy a anotar aquí para que no suene. Reina Valera del 60, basada, basada en el Textus Receptus. El Textus Receptus son de manuscritos del 1000 después del Señor Jesucristo. Es decir, el Textus Receptus es un material que utilizó documentos del año 1000 después de Cristo. Es decir, por eso que trataron de estos manuscritos de corregir esa redundancia, mejorar la redundancia, eliminar la redundancia. Ya. Ese es un ejemplo entonces de lo que hacen los críticos textuales. Es preferible aquella lectura que da razón de las demás. ¿Qué más? Hay que preferir la lectura que sea más coherente con el estilo y el lenguaje del autor también. Cada uno tiene su propio lenguaje, su propia forma de expresarse. Claro, es más difícil esto solamente lo logran discernir los lingüistas, los que leen griego. Nosotros, al leer un texto de nuestro familiar, por ejemplo, o de un amigo, sabemos cómo habla, o en Facebook, o en las cartas, cuando escriben un correo electrónico. Sabemos al mirar la letra, al mirar las expresiones, sabemos de quién podría ser. Acá también se aplica el mismo criterio. Juan escribe de un modo, y cuando hay un estilo que es diferente al de Juan, se sabe que hay una interpolación, otra persona estuvo corrigiendo acá. Entonces este criterio dice, hay que preferir la lectura que sea más coherente con el estilo y lenguaje del autor. Eso es lo que quiere decir este punto de vista. Muy bien. Ahora vamos a trabajar por el ejemplo del trabajo de la crítica textual que da Raúl Saldívar en su libro. Lo tengo aquí, ¿ah? ¿Dónde está ese librito? No sé si ustedes ya leyeron esta parte, mis hermanos, este libro, que es maravilloso, le enseña muy bien. Bueno, no es de Raúl Saldívar esto. Esta introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento, pero también trata de lo mismo. El otro es de Raúl Saldívar. Raúl Saldívar es este otro. Acá está. Este es el que estaba leyendo ustedes, hermanos. También tenían que leer este libro. De este libro saco este ejemplo que voy a mencionar ahora. En la Reina Valera de 1960 se lee: le veo por sobrenombre Tadeo. En cambio, la nueva versión internacional simplemente dice Tadeo. ¿Cuál de las dos variantes es la correcta? Alguien puede decir, la nueva versión internacional le quitó palabras a la Biblia. Vamos a ver si le quitó palabras a la Biblia o no. Realizando este trabajo de la crítica textual. Esta palabrita, el Tadeo, aquí lo voy a poner aquí, esta palabrita
Leveo aparece en el Codex de Beza. Está atestiguada en el Codex de Beza. Mientras que Tadeo está, ¿recuerdan, hermanos, a qué se refería esto de aquí? El Aleph, este signo, Codex Sinaítico, y el B, ¿recuerda lo que significaba el B? Codex Vaticano. Colegio Vaticano. Excelente, muy bien. Ya. En la Reina Valera, entonces, proviene del Codex de Beza. Esa lectura Leveo por sobrenombre Tadeo. En cambio, la nueva versión internacional simplemente dice Tadeo. Pero Tadeo está atestiguada, esa lectura de la nueva versión internacional está atestiguada en el Codex Sinaítico, el Codex Vaticano, el F13. ¿Qué significa F13? Familia, se refiere a la familia de 13 manuscritos. También está en el 892. ¿Qué significa 892? Un manuscrito griego que contiene el Evangelio de Mateo. El L185, ¿qué significa? Es un leccionario del 185. Leveo por sobrenombre Tadeo proviene del texto Recepto de Erasmo y los demás manuscritos que usó, como el minúsculo 1, minúsculo 2, el minúsculo 7. ¿Los minúsculos de qué época son? El 1000 después de Cristo. Los minúsculos, ¿cuándo comienzan a surgir las escrituras minúsculas? A diferencia de Siglo la IX. siglo IX, ¿eh? Entonces, esta lectura de Leveo por sobrenombre Tadeo está basada en el Codex de Beza, que es un códex occidental que tiene las características de ser parafrástico, de la amplitud textual y las omisiones notables, y también de minúsculos que son del siglo IX después de Cristo. Esta lectura de la Reina Valera Leveo por sobrenombre Tadeo. Mientras que la nueva versión internacional está sustentada en el Codex Sinaítico, Codex Vaticano y 892, y leccionarios, padres de la cita de los padres de la Iglesia. Vamos a aplicar acá los principios de la crítica textual. Ay, ¿qué hora es, hermano? No quiero pasarme. Estamos bien. Si aplicamos el primer principio, los manuscritos sinaítico y el Vaticano tienen más prestigio que los manuscritos 1, 2 y 7. Entonces, la lectura, la más correcta, la mejor lectura, entonces sería Tadeo nada más, omitiendo lo otro Leveo por sobrenombre Tadeo. Solamente Tadeo. Sería lo más correcto, aplicando este criterio de la crítica textual. De los manuscritos más prestigiosos, es preferible los manuscritos más prestigiosos. Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. perdón le moleste, es que sabe que estaba buscando en Marcos 10:3 la cita, pero no es la misma que dijo que sale ahí, Sí, no porque sale. en Marcos 10:3 otro el texto que sale y la cita que debería salir ahí es en Mateo 10:3. Ah, ok, Mateo 10.3. Marco 10.3 no aparece entonces. No, mire, Marcos 10:3 dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y en cambio en Mateo 10:3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo. Ah, muy bien. Ya. Entonces, cité directamente de Raúl Saldívar sin confirmar esa lectura. Entonces, esa no es Marcos. Hay un error tipográfico ahí de Raúl Saldívar. Sí, o yo me equivoqué de Biblia. No, no creo, no. No, pasa, El escriba se equivocó. A ver, 10.3. Aquí estoy. Claro, nada que ver. Nada que ver del 10.3. A menos que sea uno más. ¿Cuál podría ser de Marcos? Esa tiene que ser. Mm, Jesús tendría que ser un 2.10. No creo que sea 3.10. No creo que sea 3.10 tampoco. No es 3.10. El 2.10.
Tampoco. Ah, entonces Mateo. En Mateo, mi hermano. Muchas gracias, hermano Jorge, por esa aclaración. Lo vamos a corregir de inmediato, mi hermano. De inmediato. Bien. El segundo criterio que se debe emplear para esta lectura de Mateo 10:3. La variante más antigua, la variante más antigua es la del Sinaítico, que data del siglo IV, al igual que el Vaticano. En cambio, el manuscrito 1 se cree que es de los siglos XII o XIII, el manuscrito 2 del siglo XI o siglo XII, el manuscrito 7 del siglo XII. Así, si aplicamos este criterio, Sinaítico y el Vaticano son los más antiguos entonces. Aquí tiene problema entonces la lectura le veo por sobrenombre Tadeo, porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino que se encuentran en manuscritos del siglo XII y siglo XIII. Otro criterio más. La variante más corta es preferible, recuerde, el criterio es preferible la variante más corta que la más larga. ¿Y cuál es la más corta acá? Tadeo. Y la más larga, le veo por sobrenombre Tadeo. La variante más corta son los manuscritos Sinaítico y el Vaticano, por Nestlé Halland. ¿Cuál es la variante más explicativa? La de Erasmo de Rotterdam. La de Erasmo dice le veo por sobrenombre Tadeo. Y los otros principios no son aplicables acá. Esos son los principios, mis hermanos. Y un ejemplo de los criterios que se utilizan para la recuperación del texto original de las Sagradas Escrituras, pero principalmente acá en el Nuevo Testamento. ¿Qué les pareció esta parte de la introducción de la Biblia, mis hermanos? Lo vimos muy bien con varios ejemplos, los criterios también, papiros, leccionarios, cita a los padres de la Iglesia, códex también, y la clasificación de las familias textuales, y el trabajo y el procedimiento de la crítica textual. Es mucha información, es atisogante, agobiante, que marea, hace salir humo por la cabeza. ¿Qué les parece hasta ahora, mi hermano, eh, este, esta materia de introducción a la Biblia? Se cruzan varias informaciones. Bueno, valga la redundancia, hartas variantes. Sí, Impresionante, enriquecedor, yo creo. En realidad, conocer todo esto es profundizar en algo que a veces nosotros ni siquiera pensábamos que fue tan así, y es como para también tomarle el valor y un amor más de lo que quizás podemos ver de eso de manera de lo que hoy tenemos. Es decir, hubo un trabajo, un esfuerzo, hubo algo importante. exactamente. Claro que sí, claro que sí. No, no, si no se estudia introducción a la Biblia, no hubiésemos sabido el trabajo que hay detrás y el trabajo de los traductores y críticos textuales y versiones actualizadas de la Biblia. ¿Qué más, mi hermano? ¿Qué otra impresión tienen de lo que hemos visto hasta ahora de introducción a la Biblia? ¿Lo recomendaría este curso, esta materia, a los demás hermanos de su iglesia? Claro que sí, de todas maneras. Muy bien, muy bien. Vamos a finalizar entonces, mis hermanos, con esta importante materia. Yo me acuerdo en una oportunidad me dijeron en Valdivia, me dijeron, nosotros estudiamos introducción a la Biblia en nuestra iglesia. Pero lo que vimos fue cuántos libros tenía el Antiguo Testamento, cuántos libros tenía el Nuevo Testamento, cuáles eran los autores, qué más hablaban, temas como eso, cuál es el tema de la Biblia, la cantidad de versículos bíblicos, como eso. Pero de textos receptos, textos críticos, del P45, del papiro John Ryland, eso jamás lo habían visto. Claro, le marearon la primera impresión, lo dejaron, quedaron muy atosigados con tanta información. Pero esto se trata la materia. Lo más básico para continuar profundizando en los conocimientos futuros de las Sagradas Escrituras. Vamos a finalizar con una oración, mis hermanos. ¿Quién nos va a dirigir en una oración a nuestro Señor?
Hermana Priscila, por favor, nos dirigen una oración para concluir.